Esther de Salta y Mica se me fue a otro grupo. Ellos son de la iglesia de Salta Capital, con la cual estamos muy relacionados afectivamente y espiritualmente hace algunos años. Y me alegro que algunos de Morón me estén acompañando, así no me dejan solo. Vamos a tratar, me dieron un tema. Mi esposa, la que está acá, ella es la apuntadora. Entonces me dice, deciles cómo te llamás. Bueno, ustedes van a ver que acá dice crisólogo, eso lo pueden ver. Bueno, yo no me llamo crisólogo. Ese es el personaje artístico, el poeta gauchesco. Mi nombre es Heriberto Bueno. Y estoy casado con Katia Schneider, que es la que está a mis espaldas, la que siempre me cuida las espaldas. Entonces yo, Walter, ¿vos sos el que coordina el grupo o Julián quién es? Sí, estamos con Julián, Heriberto, con la persona que vos quieras hablar, no hay problema. No, simplemente para que me avisen cuándo tengo que dejar. No, tomate el tiempo necesario. Eso me dicen en todos lados y me mienten. No, yo creo que, bueno, estaría bien 40 minutos, 50 minutos, estaría bien, me parece, ¿no? Yo pensaba en 3 horas, pero bueno. No, está bien. Creo que para dar una idea está bastante bien. Perfecto. La vida en misión. Es decir, yo no soy misionero. Misionero en el sentido común de alguien que se desplaza, se muda con su familia, se instala en otro lado. No es el don que Dios me ha dado, sí el de viajar mucho para apoyar a los que tienen el don de vivir en las misiones. Entonces yo me he recogido, me he vuelto sobre mí mismo para descubrir que no es lo mío, pero que sí tengo una misión específica. Y hoy, en este tiempo, y esto lo han escuchado, supongo, varios de la boca de Oscar Marcelino, porque con él pensamos de forma muy, muy similar. El tiempo que viene requiere de muchos misioneros en la calle. Porque la iglesia se mueve por convicciones y no por emociones. Quiero darles una buena noticia. La iglesia está más viva que nunca, por más cuarentena que haya. Amén. Porque ¿saben qué? ¿Saben qué? Esto es mío, ¿no? Yo no me respalda la Biblia, aunque creo que sí. La iglesia no está para estar encerrada en los salones. El génesis de la iglesia fue otro. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan a un lugar, hagan una capillita y hagan que la gente venga a encerrarse en la capillita. No es lo natural el parir discípulos dentro de un edificio. Dios nos trajo a otra cosa. Ahora, yo soy de una generación, a mí me gusta mucho hablar con los jóvenes. Yo soy abogado, algunos de ustedes saben, no hago derecho penal porque atenta contra mis convicciones personales, ¿cierto? No podría, con todo el respeto por el que lo hace, de cada 10 acusados, 11 son culpables, entonces yo no podría defender lo indefendible, ¿cierto? Lo mío fue siempre derecho civil y familia como un modo de colaborar. Entonces yo en la facultad digo, hay una máxima del derecho penal que se llama indubio pro reo. Es decir, el juez, ante la duda, debe fallar a favor del acusado. No sea cosa que mande preso a un inocente. Entonces yo le digo a mis alumnos, yo soy indubio pro estudiante. Ante la duda, estoy a favor del estudiante, pero me tienen que generar dudas. Hay algunos que no hay ninguna duda de que no pueden pasar. Y entonces en este tema, si bien estoy creciendo bastante, en forma bastante acelerada, yo me siento muy cerca de ustedes porque miro para atrás y el tiempo pasó velozmente, pero me han quedado grabadas en mi mente y en mi corazón infinidad de situaciones de mi juventud donde tuve que
defender los principios en lo que yo creía. Yo soy setentista, es decir, de una generación de 1970. En 1971 entré a la Universidad de La Plata. Yo venía de un pueblo chico, como Epehuajó, provincia de Buenos Aires. De mi generación, de mis compañeros en La Plata, la mitad murió, desapareció, fue secuestrada, fue asesinada. Era una generación que se jugaba por lo que creía. En mi opinión, erróneamente, porque la violencia nunca fue buena, ¿cierto? Pero lo que yo rescato de esa generación es que los ideales los hacían enfrentar cualquier cosa que vinieran, aún a riesgo de su propia vida. Entonces yo digo, hoy en día, después que vino la democracia, esto lo digo con mucho cuidado, ¿no? Después puedo dar cuenta si quieren por privado. Pisamos el palito y me hizo acordar a los primeros siglos de la vida de la iglesia cristiana. Ustedes saben que hasta el año 320, más o menos, la iglesia no tenía dónde reunirse. Para nosotros es muy difícil, yo reconozco, y apelo a que el Espíritu Santo nos ayude. Es muy difícil para nosotros imaginarnos la vida cristiana sin un lugar donde reunirnos. ¿Cuántos están de acuerdo? Es muy difícil, porque nos hemos acostumbrado. Los primeros cristianos que se multiplicaban como moscas, sin templo donde congregarse, le provocaron un serio problema al Imperio Romano. Constantino, como cualquier emperador, el imperio era muy grande, necesitaba soldados, un ejército para defender las fronteras. Es decir, una cosa es la ciudad de Buenos Aires, otra cosa todo el país. Las fronteras son grandes, hace falta gente que la defienda. Y se encontró con un problema, que los cristianos no querían ir a la guerra. Y un problema peor, decían que amaban al enemigo. Chao, qué problema político, ¿no? Los cristianos decían que Jesús dijo, amá a tu enemigo. Estamos todos locos, si lo tenemos que protegernos. Bueno, se armó un lío y Constantino, un espíritu maquiavélico perfecto, dijo, está bien, si no podés con tu enemigo, ¿qué tenés que hacer? Unirte a él. Y por decreto, porque los decretos no es un invento argentino, por decreto dijo el Imperio Romano, a partir de mañana va a ser cristiano. Y dejaron de perseguir a los cristianos. Claro, con el diario del lunes, y sentadito acá tomando mate con la China, todo, es fácil, ¿cierto? Pero yo me quiero poner en la piel de mis hermanos del siglo IV. Dijeron, Dios nos ha respondido las oraciones, ya no nos persiguen más. Pero alguien dijo, bueno, ¿y qué hacemos con los templos de los paganos? Se lo damos a los cristianos, que se reúnan con libertad. Acá hay libertad de cultos, y ahí pisamos el palito. Porque antes de este hecho, muchachos y chicas, la gente preguntaba, ¿dónde está la iglesia? Y no estaba en ningún lado, estaban en los montes, en las catacumbas, estaban las, yo qué sé. Pero ahora dijeron, ahí, en ese edificio está la iglesia. Y de a poquito, de a poquito, de a poquito, nos fuimos conformando que la iglesia cumple su misión adentro de unas paredes. Yo estoy investigando en el espíritu cómo salir de esto. Dentro de 2 semanas viene a Morón, viene por Zoom, ¿verdad? Un precioso hermano mío de Río Negro, Juan Ciber, que tiene una claridad impresionante sobre la iglesia que está en tu casa. Yo amo el concepto de la iglesia que está en tu casa. Porque el reino se vive en casa primero. Ahora, todo esto casi todos ustedes lo saben bien, ¿verdad? Un momento, yo los quiero desafiar a pensar de otra manera. Con otra mirada. Si yo pregunto,
¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Quién me puede contestar? A ver, Walter. El propósito del Señor es hacer una familia hermosa y grande, que lo amen. Muy bien. Una familia de muchos hijos iguales a Jesús, ¿verdad? Amén. Ahora yo pensé, ese es el propósito de Él, de Dios. ¿Y yo qué pito toco en esta orquesta? Porque es fácil, lo aprendemos de memoria. Sí, lo que Dios quiere es esto. ¿Y cuál es mi participación en ese querer de Dios? ¿Dónde está mi compromiso? Entonces yo le di otra expresión que me gustó cuando la escribí, que te levanta la autoestima. Una de las cosas que ha pasado después de la vuelta a la democracia en Argentina, que comenzamos a vivir la libertad de tal manera que yo me transformé en el ombligo del mundo. Es decir, yo estoy en el centro de toda la ecuación de la comunidad humana. Yo soy el más importante. Entonces, todo tiene que confluir en mi beneficio, aún la iglesia y la fe, para que yo tenga beneficio. Ahora, y ahí aparecieron, ¿cierto?, los que venimos de una infancia no deseada, esto y esto, y nos mezclamos con cosas que no están mal, pero que, puntos suspensivos, y entramos a hablar de la autoestima, y nos damos manija, y esto y lo otro. Bueno, si a vos te falta levantar la autoestima, yo te voy a ayudar, porque a mí me sirvió. Es tener identidad. Tener identidad. A ver si alguno puede. ¿Alguno tiene la Biblia abierta ahí? Porque vamos a usar un par de. No mucho. ¿Tiene la Biblia abierta alguno? Bueno, el que la tenga, busque por favor Hechos 11, 26. Versículo que no creo que sepamos de memoria. Sabemos Juan 3:16, Juan 1:18, Filipenses 2, del 5 al 11, pero este versículo es una bisagra para que podamos entender cuál es nuestra ubicación. A ver, Julián. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, si ustedes se ponen a pensar un poquitito nomás, surge la primera pregunta. Estamos hablando de Pablo y Bernabé, que vinieron sí de un viaje misionero de recorrer varias provincias del Oriente, y volvieron a su iglesia madre, que era Antioquía. Y se sentaron en el último banco o en el anteúltimo. Nadie les dio un lugar de privilegio porque venían de misiones, era lo que tenían que hacer. Pero fíjese que dice, se congregaron allí todo un año enseñando a mucha gente. La iglesia de Antioquía tampoco tenía templo. Es evidentemente, yo hace poco leí que encontraron en unas ruinas del Medio Oriente una casa con un ambiente grande que se supone que es donde hacían las reuniones, ¿cierto? Pero dice el versículo enseñaron durante un año a mucha gente. Te debería surgir la pregunta como me surgió a mí. ¿Qué enseñaban? Un año enseñando a la misma gente. No había seminarios, no había Biblia, no había puerta, camino y meta, socorro. ¿Qué enseñaban esta gente? ¿Saben qué enseñaban? El reino de Dios. Colosenses 1:13 dice que el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso quiere decir un cambio radical de actitud que hay que aprender e incorporar a mi vida, y eso lleva tiempo. Estos hermanos estuvieron un año para convencerse de que la vida de los primeros cristianos realmente había producido un cambio. Y fíjense cómo termina ese versículo.
que dice que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Le voy a comentar, a mí me gusta, yo soy muy práctico, ¿vieron? Yo aprendo mucho de lo que Dios, de la naturaleza, de las situaciones de la vida, le saco lecciones, gracias a Dios, todo lo que puedo. Cuando yo ingresé al servicio militar, 1975, ¿por qué ingresé al servicio militar? Porque en esa época, muchachos, era obligatorio. Menos mal que ustedes zafaron todos. No había manera de zafar, salvo que te faltara un ojo, una pierna, yo qué sé, o seas hijo de un capitán. Pero caímos todos, y yo caí en el servicio militar. El primer día que me incorporé, me acuerdo en un cuartel de Citibel, cerca de La Plata, es brava la mano, ¿cierto? Yo ahora no tengo pelo, pero yo tenía pelo, y tenía mucho pelo, y tenía bigotes, porque yo nací con bigotes, y tenía barba. Y los amigos me dijeron, mira, Heriberto, cuando te incorporé, mejor cortate el pelo, porque a los militares, viste, no les gusta, más en la época donde tener barba era sinónimo de ser subversivo guerrillero. Yo nada que ver, pero era la edad de la rebeldía. Yo dije, no, yo me voy a presentar así como soy, porque este soy yo. Bueno, ¿vieron lo que dice el versículo? Qué bueno ser humillado. Bueno, yo sé lo que es eso. Porque me pusieron una máquina de cortar pelo, 000 acá, y hicieron zzz, y yo sentí un frío en mi cabeza. Y después siguieron por todos lados. Pero lo que más me humilló, que fue una violación a mi identidad, fue cuando me la pusieron acá, hicieron zzz, y yo hice, y mi bigote había desaparecido. Estaba para el matadero. Pero después había en un playón grande como 30 escritoritos con una máquina de escribir. Yo te cuento que tienen amigos y te gritan igual. Heriberto, Mano pastor, de, ¿eh? ahí después del bigote se le cortó un poquito. No se le entendió Sí, el bien. bigote se me cortó todo. No, decía que después nos llevaron a un gran playón donde había un montón de mesitas con militares con máquinas de escribir. Y yo digo que los militares te tienen a 30 centímetros y te gritan. Digo, ¿para qué me gritas si me tiene al lado? Y un hermano que es militar de Río Cuarto me explicó que era para profundizar la autoridad. Entonces te dicen, ¡nombre! Y yo estaba un chucho bárbaro, di mi nombre. Él, soy yo. Religión, cristiano. Le pregunté por su religión, cristiano. Yo lo decía con absoluta convicción, no era un budismo, porque yo me convertí a Cristo. Fui, soy y seré hasta que me muera cristiano. Entonces el sargento, de pocas pulgas, digo, bueno, más sí, y anotó, católico cristiano. En Hechos 11:26 dice que allí los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez. Cuando yo enfrenté a este militar, yo me identifiqué como cristiano. Pero al principio no fue así. Los de afuera le llamaron a los discípulos cristianos. Entonces la pregunta es, ¿cómo te definís vos hoy? ¿Qué sos? Yo no escucho respuesta, yo soy un discípulo de Jesucristo. Porque hoy todos somos cristianos. Y la verdad, no todos son cristianos, sino los discípulos de Cristo. Por eso yo digo que si te querés levantar la autoestima o tener una identidad bien ubicada, vos te tenés que sentir, porque así lo quiere Dios, parte del proyecto de Dios de darse a conocer a la humanidad. Lo que Dios quiere, ya lo sé, una gran familia de hijos semejantes a Jesús. Pero yo me tengo que considerar, para que eso sea posible,
parte del proyecto de Dios para darse a conocer a la humanidad. Muy bien. Juan 1:18. Son versículos que tenemos que soñar con ellos, repetir de memoria. Yo no sé si la generación de ustedes es tan celosa como la nuestra cuando éramos jóvenes, que nos castigaban con la repetición de los versículos. Menos mal. Juan 1:18, ¿qué dice? Vamos, de memoria tiene que ser así. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él les ha dado a conocer. Anton, ¿podés repetir más fuerte con voz de gendarme? Bueno. De su papá y en Salta era gendarme, ¿o es? ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué problema para presentar a alguien a quien no conocemos? La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, y es cierto. Nadie ha visto a Dios nunca. Pero Jesús, que es su Hijo, Él le ha dado a conocer. Jesús mostró en su vida cómo es Dios. Porque si bien Dios es espíritu, tiene una expresión en los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora Jesús también se murió. No tenemos fotos, no hay videos. Yo el otro día estaba mirando una película, no sé qué era, de Jesús, y me asombró para bien que pintaron a un Jesús que no era rubio con ojos celestes. Es decir, Jesús no nació en Hollywood, nació en Palestina. Pero Jesús se murió. ¿Y cómo hago yo para que la gente conozca a Jesús, que refleja a Dios, si Jesús tampoco está visible? ¿Qué te parece? ¿Cómo hago? Lo hago creyendo la verdad de que yo soy parte del proyecto de Dios para darse a conocer a la humanidad. Es decir, que la gente va a conocer a Dios cuando te conozca a vos. No sé si pueden decir amén. Yo digo amén. Porque es la cosa, es así. Y eso se vive todos los días. Por favor, fuera del templo. Sigamos cantando, sigamos abrazándonos. Los que me conocen, los de Salta, por lo menos los de Morón que están acá, saben que yo soy muy crítico con las canciones. Porque a veces cantamos cualquier cosa que no vivimos. Y vamos a terminar en el psiquiatra. Porque no se puede tener el corazón y la mente dividida en dos. Canto y después hago lo que quiero. Hay mucho que yo podría, no quiero molestar a nadie, ¿no? Pero cantamos algunos coritos sobre la libertad. Dios nos ha hecho libre, va, y saltamos, está bien. A la pregunta es, ¿libres para qué? Porque la Biblia dice que Dios nos dio libertad, pero no para usar la libertad como ocasión para la carne, sino para servirse los unos a los otros. Y ahí toca bajar dos cambios. Hay varias canciones que deberíamos, yo al menos, yo examino porque yo te abriendo mi boca y estoy diciendo algo, ¿verdad? Tenemos que pedir a Dios sabiduría, porque en este tiempo tenemos que ser tan honestos intelectualmente, que realmente lo que creemos es lo que decimos y lo que vivimos. Les cuento otra experiencia que a mí me marcó. Yo durante muchos años fui a la Patagonia, otra vez digo, no como misionero, sino para acompañar a misioneros. Y tengo muchos amigos entrañables, hermanos, en Choel, la isla de Choel. Y es un placer, es un pueblo chico, 12.000 habitantes, pero está lleno de chacras, de fruta y verdura. ¡Qué placer caminar en las chacras! Y no hace falta bajar la fruta, están en el piso para vos, y esas las podés tomar. Y yo me dije, yo quiero tener en mi casa un manzano.
me voy a comprar un manzano porque yo quiero comer manzanas de mi árbol. Me dijeron, no, Heriberto, vos estás mal, no va a funcionar, porque el clima de Buenos Aires no tiene nada que ver. Y yo digo, no, hombre de poca fe, yo lo voy a plantar y ustedes van a ver. Puse el manzano. El primer año me dio 3 manzanas enormes, preciosas. Recuerdo que con un cuñado, con un vaporizador, le echamos agua para que parezca rocío. Y no le convidé a nadie, eran mis manzanas. ¿Vieron? Decía yo, ¿vieron? Y uno se llena la cabeza con versículos de la fe. Al año siguiente aparecieron 7 manzanas, chiquititas, deformadas, horribles. Y aparecieron los amigos de Job. ¿Viste? Nosotros te dijimos. Y yo voy a creerle a Dios. El tercer año, otra vez 3 manzanas enormes. Se me levantó el ego que tengo adentro, muy grande de la fe. Digo, ¿vieron? Persevera y vence. Todos los días, créanme, todos los días yo me iba al fondo de casa, tengo un fondo grande, a ver mis manzanas. Y yo decía, al que las toque les cortó los dedos. Porque no creyeron, bueno, ahí está la prueba. En un viaje que hicimos con Katy para ministrar en el interior, lo primero que yo hacía era irme al fondo a ver las manzanas. Porque para mí era un acto de fe. Y fue muy fuerte el golpe a mi fe. Porque de las 3 manzanas, una había desaparecido. La otra estaba en el suelo, toda picoteada por las calandrias. Ahí tuve un arrebato de genocidio de calandrias. Aborrecía las calandrias. ¿Quiénes son estos bichos para...? Y la otra estaba todavía colgada, pero toda picoteada por las calandrias. ¿Y saben cómo reaccioné? Me enojé. No dije, gracias, Señor. No, me enojé. Digo, Señor, ¿por qué no me cuidaste mis manzanas? Y Dios me dijo, perdón, ¿las manzanas de quién? Y ahí fui bajando el tono del reclamo. ¿Tus manzanas? Me dijo el Señor, no serán mías. ¿Quién les diseñó la genética a tus manzanas? ¿Quién permite que crezcan tus manzanas? Y me fui achicando. Y me humilló cuando me dijo, vos fíjate, ¿cuántos seres pueden alimentarse de tus manzanas? ¿Y cuál era la lección? Que la vida que yo tengo, gloriosa de Dios, no es para mí, es para que otros que tienen necesidad picoten de mí. Es decir, que la razón de ser de mi vida es alimentar a otros. Muchachos y chicas, no sé si van entendiendo lo que quiero decir. Que de esto se trata la vida cristiana. Hay mucha gente que pasa hambre de justicia y sed porque nosotros no estamos alimentándolos. Es hora de dejar de pensar en nosotros, porque el tiempo que viene, que va a ser fantástico. Mire, a mí la cuarentena, laboralmente no cobro un peso hace 7, 8 meses, pero espiritualmente, la iglesia en la que yo estoy, por ejemplo, sirviendo, hay cosas fantásticas, hay gente con necesidad, gente que pide asistencia, y ahí estamos nosotros. Ahora yo entonces, no sé cuánto me falta, pero quiero enfatizar en esto. Que vos te sientas parte del proyecto de Dios para darse a conocer a la humanidad. Ahí en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Si hay una vocación, hay un llamado. Ahora, yo tengo que dignificar ese llamado.
Y les cuento otra experiencia muy interesante y simpática. Bueno, yo soy docente en la facultad hace 31 años y hace 2 o 3 o 4 años tomé un parcial y uno en particular no era un desastre, era peor, ¿cierto? No se podía calificar, era incalificable. Entonces cuando a la clase siguiente voy al aula, digo, ¿quién es fulano? Un flaquito ahí desgarbado. Digo, ¿podés venir? Vino. Entonces yo le digo, para ser generoso, me digo, mirá, yo te sugiero que replantees tu vocación. Porque me parece que para abogado no vas. Y me dice, suelto de cuerpo, no, a mí no me gusta esto. ¿Y qué hace acá? ¿La universidad privada? No, mis viejos. Ah, ¿tu papá qué hace? Es abogado. Ah. ¿Y tu mamá? Abogada. Así que pobre pibe, lo mataron. Mira, te voy a dar una buena noticia y una mala. La buena es que posiblemente vos te recibas, porque cualquier mediocre, y yo me incluyo, dije, mediocre, se puede recibir. Pero la mala noticia que te voy a dar es que te vas a tener que forzar, porque hay que leer mucho. Y me dice, a mí no me gusta leer. ¿Y cómo estudias? Me lee mi vieja. Ah. Lección número 1. Para llegar a la meta hay que forzarse. Lección número 2. No se puede vivir con la fe del otro. Acá no vale el apellido. En la política se llama nepotismo, cuando se usa el apellido de los padres para lograr. Acá en el reino no. Cada uno en particular se debe esforzar por alcanzar aquello, como dice la palabra, por lo cual fue asido por Cristo Jesús. Yo soy el responsable de mi vida espiritual. No el líder del grupo casero, no el pastor, no el papa o quien se te ocurra. Entonces yo debo esforzarme. Y como estamos en época de guerra, porque yo digo estamos más cerca de la guerra santa que del descanso dominical, no sé si ustedes advirtieron, porque la mano viene muy pesada. Y ahí es cuando salen a flote lo que tengo adentro, en la confrontación. Yo estoy por sacar un libro, ya está revisado, falta la tapa y algo más, que se llama Objeción de conciencia, testimonio y reflexión. Tiene origen en mi experiencia en el servicio militar, que no es la que conté nada más, porque la experiencia fuerte es cuando entramos en guerra con la guerrilla, vino el golpe de Estado, me agarró adentro y yo me negué a usar armas, que era considerado un acto de traición a la patria. Bueno, es un tema largo. Yo pensé que no sobrevivía esa semana, pero acá estoy, ¿cierto? Dios es fiel. Por respeto a la conciencia, los otros que escuchaban mi testimonio lo aplaudieron, lo disimularon, claro, eso está, ¿cierto? Pruebas muy fuertes. Y ahora estamos en una etapa muy parecida. Recuerden la experiencia en el libro de Daniel. Daniel y estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que Nabucodonosor había cautivado a Israel, pero no era ningún tonto este fulano. Por eso no hay que despreciar la necedad de los poderosos. No era ningún tonto. Dijo, seleccioname estos judíos, de alguno de ellos, aquellos muchachitos porque lo que quería hacer es lavarles la cabeza para que en el futuro sean los líderes de los territorios ocupados. Y ustedes conocen la historia, si no la conocen, por favor, lean el libro de Daniel, capítulo 1 a 6, ¿cierto? Cuando allí le dicen, le dio lo mejor que el rey tenía en la comida, en el vestido. Y hay un detalle, porque nosotros ahí después dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Era linda la comida, era la que comía el rey. Pero antes de eso, hay un versiculito por ahí, que parte de la misión de estos muchachos eran ser enseñados
en las artes y en la ciencia de los asirios y caldeos. Lo que quisieron hacer es meterles la cultura del mundo a estos tres muchachos y a Daniel. Por eso mi llamado hoy a ustedes es cuidado, cuidado. Santiago habla de la amistad del mundo, ¿verdad? La amistad con el mundo es la enemistad contra Dios. Y estos tres muchachos, 4, Daniel y los tres muchachos, se negaron a contaminarse con la comida del rey. Y van más allá de la comida material que uno traga y va al estómago. Lo que ellos resistieron es que en su conciencia el mundo haga un trono. ¿Por qué digo esto? Por lo que sigue después. Cuando Nabucodonosor, un enfermo de soberbia, hizo una tremenda estatua de oro para que cuando la inaugurara todo el mundo se arrodillara y le rindiera loas, estos tres muchachos y Daniel no se arrodillaron. Le fueron a cahuetear enseguida. Mirá, estos tres muchachos y el otro que vos lo catapultaste, le diste un lugar de privilegio, no se quieren arrodillar. Entonces lo manda a llamar. El funcionario político, pongan el nombre que quieran, intendente, gobernador, presidente hoy, dice, muchachos, no me hagan esto. Yo los favorecí, los protegí, los eduqué, les di de comer, esto y esto. ¿Qué les cuesta a ustedes? Aunque sea para la tribuna, para que lo vean otros, arrodíllense. Porque si no, los voy a tener que matar. Traigámoslo ahora. ¿Y ellos qué le dijeron? Muchas gracias por todo lo que hiciste, pero primero le dijeron, rey, nos asombra que nos digas eso. Es decir, no nos conoces. ¿Qué quiero decir? Tu vida, hermano y hermana mía, tu vida tiene que ser de tal calidad que donde trabajes, donde estudies, todo el mundo sepa hasta dónde te puede atropellar o no me conoces. Entonces le dijeron, rey, nos asombra que nos digas esto, porque no nos vamos a arrodillar, porque Dios nos va a salvar. Uno dice, gloria a Dios, ¿no? Pero estos tipos eran discípulos de verdad. Hay que usar lo que está acá adentro. Acá adentro hay un cerebro, sirve para pensar, es creación de Dios. Ellos le dijeron, Dios nos va a salvar, pero si no lo hiciera, tampoco nos vamos a arrodillar. ¡Wow! Hay que tener convicción. Por eso dije al principio que el reino de Dios y el discipulado, más que emociones, son convicciones. Y las convicciones no son probadas en un edificio, sino afuera, en la selva. Muy bien. Yo puedo estar tres horas acá, ¿cierto? Nosotros somos, ustedes que son jóvenes. Le voy a preguntar. Yo no sé si ustedes tienen héroes, personas a las que admiran, aparte de Netflix. Porque yo estoy asombrado que escucho hablando con mucha gente. ¿Se conocen la historia personal de los actores de las películas de Netflix? ¡Wow! Yo no conozco a nadie. En una oportunidad hace unos años viajamos a Chicago. Ahí fui con mi hijo Pablo, la esposa y el primer chiquito y nosotros. Y un amigo que nos llevó a recorrer Chicago le dio ganas de ir al baño. Allá no es como acá, porque a las 10 de la noche no tenés nada abierto, ¿cierto? ¿Dónde vas a ir al baño? Dijo, vamos acá. Y yo miré para arriba. Era la torre Trump, de fulano que está ahora. Y yo digo, estás loca, acá nos van a meter preso. ¿Cómo me voy a meter a un hotel de 5 estrellas para ir al baño? Este que era de ahí le encaró y yo lo seguí. Claro, después casi me dan ganas de quedarme a vivir en el baño, porque era una cosa descomunal. Pero cuando salgo, mi hijo Pablo, que estaba afuera, me hace señas. Yo, ¿qué? Mirá quién está. ¿Quién está? Y me dio el nombre. Era un actor conocido.
que estaba filmando una película ahí afuera del hotel con una escenografía increíble. Después me dijeron que creo que es el que te actúa en el transportador, yo no tengo idea. Jason, no sé cuánto. Bueno, me hizo pensar cómo la generación de ustedes está siendo atacada de tal manera que corren el riesgo de distraerse muy en serio. Porque podemos reconocer personalidades, entre comillas, de las películas que no nos aportan, porque ¿saben qué? Las películas de fantasía. La vida no es fantasía. Yo tengo héroes personales, además de Jesús. Para mí un héroe personal es Martin Luther King, el pastor bautista que en el 1968 fue asesinado por su lucha por los principios y la igualdad civil. Para mí un héroe es Dietrich Bonhoeffer, el pastor bautista, que en la época nazi, por respeto a su conciencia, se negó a hacer un juramento de lealtad. Ya terminamos. Y fue ahorcado un mes antes de que Alemania sea liberada por los aliados. Yo les ruego, en el nombre del Señor, que pienses cuál es tu papel en este tiempo. Insisto, ¿quién fue el líder de música de Jesucristo? No tenía, no porque esté mal. Yo no soy músico, tengo buen oído, pero lo importante no era eso, sino el contenido de la verdad. Jesús comenzó a hablar y a decir, el reino se ha acercado. Y nosotros lo mezclamos con tantas cosas, ¿cierto? Que es posible, digo posible, que te distraigan. Jesús vino a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje es para vos y para otros encarnados en vos. Bueno, esto fue la introducción, hasta acá llegué bastante bien. Veremos cómo nos va más adelante. ¿Está bien, Walter? Está perfecto, Alberto. Una bendición. Y damos gracias a Dios por su vida. Señor le bendiga. Yo le quería decir a los jóvenes que el Señor, a través de las palabras de Liberto, nos está llevando a todos una vida en misión, ¿no? Que todos somos misioneros y realmente que la verdadera iglesia no es el edificio, sino que todos tenemos que ser iglesia en la calle. Bueno, si quiere dar otro pantallazo, Liberto tiene la posibilidad de hacerlo si quiere, y también los chicos pueden hacer una pregunta, puede hacerlo por escrito, o quizás hay tiempo de hacer alguna aclaración. Si quieren los chicos, pueden aprovechar y pueden preguntar lo que quieran al pastor. Déjame 2 minutos más. A ver si se ve ahí esto. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, este es un libro que publiqué hace poco. No lo pude distribuir porque la pandemia no me deja. Se llama Pies en la tierra y corazón en el cielo. Este libro no lo voy a vender, lo voy a regalar. Para que ustedes sepan que se puede estar en la tierra siguiendo los mandatos del cielo. Y les voy a leer simplemente muy corto del libro de Pagura, del pastor Pagura, que ustedes supongo que conocen, del libro que se llama Aceite para tu lámpara. Él dice, quiero terminar este capítulo recordando a un de noviembre de 2016. Era muy joven, tenía 34 años y a causa de un accidente de tránsito perdió la vida. Pablo era de la ciudad de Roma, era mi hijo, ¿no? Provincia de Buenos Aires, y estuvo preso 4 años con nosotros, pero niño de todos, incluido el mío, porque tenía un negocio
por el servicio. Un título universitario Perdón, Heriberto, perdón. para cualquier labor de servicio. No se le escuchó, Heriberto. No se le escuchó la frase que leyó, no se le escuchó. Se desconectó, ¿no? Sí, sí. Se le fue la señal. Ahí está, ahí volvió. No, le decía, pastor, que no se le escuchó. No se le escuchó lo que dijo. Lo que leyó no se le escuchó. Voy a resumir. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, sí. Bueno, voy a resumir que en el velorio de mi hijo, un compañero de trabajo no cristiano se le acerca al pastor Pagura y le dice que le contó una anécdota. Iba manejando por una de las avenidas de la ciudad, mi hijo con el compañero al lado, en un día de lluvia, y vio a un ciego intentando cruzar. Detuvo su auto, se acercó a él y le preguntó si le permitía cargarlo hasta la otra vereda, porque si iba caminando era imposible esquivar los charcos de agua que había. Así que su compañero vio con asombro cómo Pablito lo cargó hasta la otra vereda. Y el pastor Pagura dice, esto es el Espíritu de Cristo, porque el amor de Jesús en nosotros nos lleva a hacer cosas impensadas. Permítanme decirle de vuelta, era un tipo normal, era un discípulo que no solo memorizaba la palabra de Jesús, la entendía y la vivía. Por eso a mí me gusta a veces decir qué parte de no entendiste. ¿Qué parte de ama a tu prójimo como a ti mismo no entendiste? ¿Qué parte de deja todo lo que tenés por otro no entendimos? Bueno, hasta ahí. Amén, aleluya. Amén, Heriberto. Qué bendición. Qué bendición poder escucharlo. Julián. La verdad que es una poderlo escuchar, Heriberto. Tu testimonio nos hace mucho bien. Tenemos ahora un tiempo para, si alguno quiere preguntarle algo, a modo de poder relacionarnos un poco, interactuar. Está a disposición Heriberto Bueno para poder responder. Así que bueno, aquellos que capaz que no se animen lo pueden escribir al chat y lo podemos leer las preguntas. ¿Qué les parece? Saludo a Mateo Lescano, que está ahí. Si no, bueno, yo le pregunto, pastor, si usted nos puede explayarse un poco más en la experiencia que dio acerca de su objeción de conciencia. Brevemente, si puede, nos quedamos un poco con la intriga de cómo fue lo que pasó. ¿Te referís a lo militar? Sí. Bueno, ustedes son muy jóvenes, no habían nacido la mayoría, pero pueden leer o preguntarle a sus mayores. Era una época que políticamente se llama vacío de poder. No se sabía quién mandaba. La presidenta era la señora María Estela Martínez de Perón, con ninguna capacidad para dirigir un país. El esposo había muerto. Así que entre López Rega, que era un brujo, la violencia institucionalizada, AAA, eran los paramilitares, cazando guerrilleros, los guerrilleros matando a personas culpables o no de algo. Una época muy difícil, donde a los soldados, digo otra vez, era obligatorio, se los incorporaba, y yo honestamente estaba en otro limbo, ¿cierto? Ahí me desperté un poquito más. Había una revista que nos daban para alentarnos a no fugarnos del ejército, y ahí descubrí, ahí se me acentuó, una frase que es de un filósofo alemán, Immanuel Kant, porque en la revista decía, el imperativo categórico de la conciencia es servir a la patria. Y yo dije, eso es para mí. Mi imperativo categórico es servir a Dios.
En mi conciencia no hay duda, no la había. Después uno la tiene que pelear como joven que está creciendo, ustedes están en eso. Pero mi imperativo categórico no es lo que el Estado me dice, sino lo que Dios me dice. Entonces, llegado el momento, yo hice una carta, porque siempre fui, digamos, los testigos de Jehová no usan armas, no usan nada, no juegan la bandera, nada. Yo soy respetuoso de las autoridades. Presenté una carta diciendo por qué yo me negaba a usar armas. Yo era el segundo en tiro entre 600 soldados, porque me crié en el campo cazando. Entonces era fácil. Y para colmo tengo un apellido complicado. Mi apellido es Bueno. Dicen, ¿cómo el soldado bueno? Y no quiere tirar. Les armé un lío, pobre gente, ¿no? Ahora, créanme, yo tenía 22 años, me quería casar con esta rubia que tengo atrás. Por eso cancelé la prórroga. No fue un acto de valentía. Yo lloraba de noche porque no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Era Nabucodonosor que estaba frente a mí, es decir, el Estado argentino. El cuartel fue atacado 2 veces, mataron a un compañero, mataron a un sargento. El ambiente era de lo peor y yo no quería tirar. No me fue fácil. Yo tenía muchos conflictos en mi conciencia. Pero ¿saben qué pasó? Dios es generoso, Dios es fiel, y yo creo que Dios respalda a los que se juegan por Él. En el foso de los leones y en el fuego. Y a mí en este caso. Porque trajeron gente del Estado Mayor Conjunto, gente de inteligencia, para ver si yo era un subversivo. Cuando descubrieron que lo mío no era político, me mandaron al cura del pueblo de Citibel. Y yo al cura me cansé de predicarle el Evangelio de Jesucristo. El cura estaba enojado porque yo no le decía padre. Me dice, ¿por qué no me dice padre? Yo tenía 22 años, ¿eh? No era ningún gigante de la fe. Así que le predicaba al cura. Vino el golpe de Estado, otra incertidumbre grande, y acá me tienen. Esto es largo, ¿no? Pero en el libro de la conciencia va a estar, así que les va a llegar a ustedes. Quiero repartirlo entre mis hermanos jóvenes para ayudarles a usar la conciencia. Yo le quiero hacer una pregunta, pastor. Sí. Hay algo que a mí me gustó mucho, una frase que usted dijo, que yo lo escribí y lo voy a repetir. Dijo, el tiempo que viene requiere de muchos misioneros en la calle. Eso como que me sonó una revelación o algo que Dios le dio específicamente a usted, porque el tiempo, digamos, el tiempo que usted se refiere se viene al tiempo venidero, que van a venir muchas luchas espirituales en cuanto a nosotros como hijos de Dios. Por eso dijo que el tiempo que se viene, sí, Dios nos precisa a nosotros como hijos en la calle y usarnos como verdaderos misioneros, ¿no? ¿A eso se refería o es otra visión, digamos, otra revelación que Dios le dio? No, esto es la revelación, mirá, la única revelación válida es la revelación de la persona de Jesucristo. Jesucristo se nos tiene que revelar. Y dijo, vayan y hagan. Es decir, yo voy a tener que confrontar con gente que cree otra cosa que los cristianos. Ahora, tengo que tener todos los soldaditos bien alineados, porque a mí no me van a correr y a vos tampoco, con la vaina, como decíamos en el campo. Claro que ya la legislación es el Nabucodonosor. ¿Cómo que yo no voy a poder opinar? Yo digo siempre, yo tengo opinión propia, la defiendo, tengo una conciencia que es el límite a lo que el gobierno quiere, cualquier gobierno me refiero. Porque yo digo, mientras que la opinión no sea un delito, yo voy a opinar. Y cuando sea un delito, también voy a opinar y me voy a bancar las consecuencias, como se la bancaron los cristianos. Yo mencioné algunos de la historia, pero sería bueno que conozcamos a nuestros héroes de la fe.
después de la primera época. Hay cientos y miles de hombres y mujeres que se opusieron al Nabucodonosor cultural. Porque así como a Daniel, en Daniel 1, le dijeron, le vamos a enseñar las letras y las ciencias, era cambiarte la cabeza para que piense distinto. Eso es lo que está pasando hoy. Y cada vez es peor. Los nenes son manipulados acerca de su sexualidad. Y yo no me voy a callar. Yo voy a decir, eso está mal. ¿Por qué no puedo decir que está mal? Por eso hace falta no solo llenarnos del Espíritu, sino afirmarnos en nuestras convicciones. Yo sé en quién he creído. Y Dios sigue pensando lo mismo. Amén, muy bien. ¿Algún otro chico quiere hacer una pregunta? Lo que no nos tiene que pasar es que tengamos miedo de hablar la verdad. Cualquier pelafustán, una palabra que ustedes no conocen desde antes, ¿no? Sale en televisión y con todo desparpajo. Y nosotros, para que no nos marginen, para que no nos discriminen, no. Yo tengo que seguir el camino de Cristo y decir la verdad. Aprendamos a decirla gentilmente, para no provocar ira inútil. Pero a mí nadie me va a decir, te prohíbo decir esto. Ahora, si hay un costo que pagar, preparémonos para pagarlo. De eso no tengo duda. Por eso dije, el reino tiene más de guerra santa que de descanso dominical. No estoy pensando en el culto del domingo, estoy pensando en ahora, en mañana, en mi trabajo, en mi facultad, en mi negocio. Esa es la guerra que hoy tenemos. Imponer, por las buenas, la cultura del reino de Dios. Es decir, el modo de ser. Nosotros a veces decimos cosas y cantamos cosas que no entendemos. Si yo pregunto, ¿cuántos quieren ser llenos de la gloria de Dios? ¡Ah! Muy bien. ¿Qué es la gloria de Dios? Yo he preguntado, yo soy muy curioso. ¿Qué es la gloria? Una cosa que sube y que baja. ¿Qué es la gloria? Porque yo tengo que saber, por eso dice en Romanos 12:2, nuestro culto racional, sabemos en qué queremos y en lo que hacemos. Entonces yo le voy a ayudar en esto. La gloria es la manifestación visible de los atributos invisibles de Dios. Amén. Te lo repito. La gloria es la manifestación visible de los atributos invisibles de Dios. Vamos al ejemplo. Si no, sin ejemplo, me gusta mucho el ejemplo porque lo tengo que entender. ¿Cómo es Dios? ¿Dios es amoroso? ¿Dios es amoroso? Bueno, amá y vas a estar metido en la gloria de Dios. ¿Dios es generoso? Claro, bueno, sé generoso y vas a experimentar la gloria de Dios. Y eso no pasa entre cuatro paredes, pasa afuera. ¿Tenés algún vecino que no es cristiano y que tiene una necesidad? Anda, dale. Sé generoso con todos, en especial, dice Pablo, con la familia de la fe. Pero la gloria no es una sensación que me hace saltar del banco. Es participar de la naturaleza de Dios. Ahora, esto se llama discipulado. La vida es un discipulado. Por eso los discípulos los llamaron cristianos. Estos tipos viven de tal manera como vivía su Cristo. Amén. Quería hacerle una pregunta, pastor, también. ¿Cómo usted llevó a lo largo de estos años, cómo logró congeniar, ¿no? Que es una pregunta, estaría bueno que lo podamos escuchar de usted,
sus proyectos personales con los proyectos de Cristo. ¿Te referís a mi profesión? ¿Sí? Yo soy abogado. Algunos dicen, no se puede ser abogado y ser cristiano. Sí se puede. Depende, es decir, depende para qué estudié. Yo estudié con una vocación de servicio. Por eso hago derecho civil y familia. Familia es el peor de los fueros, el más trágico y el que menos reconocimiento económico tiene. Pero yo lo hice en mi vida como un acto de servicio. Hay un mal chiste que a mí no me gusta. Dice, ¿cómo saben que el abogado está mintiendo? Cuando habla. Yo jamás presenté un testigo falso. No me lo permitiría mi conciencia. Para mí es un oficio, es un trabajo que lo pude haber dejado en cualquier momento y no se me caía ninguna estrella. Por eso cuando algunas personas iban a mi estudio y me dice, ¿usted es abogado cristiano? Digo, no. ¿Cómo que no? Me mandó el pastor Vallacaya. No, yo no soy un abogado cristiano, soy un cristiano que trabaja de abogado, que no es lo mismo. El límite de mi trabajo lo fija mi pauta ética cristiana y mi modo de vivir. No necesito mentir, no necesito robar. Y el día que yo, gracias a Dios no me pasó nunca, pero yo me juramenté a mí mismo, el día que yo vea que no puedo, dejo la profesión. ¿O no es mejor irse al cielo ciego que quedarme acá viendo, haciendo macanas? Entonces yo honestamente, Julián, no le veo, nunca le vi conflicto a la profesión, visto de esta manera. Lo hice para ayudar y de hecho Dios me ha dado la gracia de ayudar a muchísima gente que sí necesitaba un abogado que no le mienta. No sé si te alcanzó la respuesta. Sí, fue convincente. A veces yo digo, ¿no?, que es bueno que lo sepamos, que ante todo tenemos que aferrarnos a los planes de Cristo, ¿no?, para nosotros. Después, lo que nosotros hagamos en esta tierra tiene que estar bajo los designios del Señor, ¿no? Y llevar a la cruz todos los deseos de realización personal, proyectos personales, porque siempre el darse por el otro va a ser lo que nos va a marcar nuestra vida. Claro. Y cada cual en lo que Dios le ha puesto por delante, ¿viste? Hay que estar reconciliado con Dios y con la conciencia de uno. Porque la conciencia, cuando uno la pone, la conciencia la puso Dios adentro nuestro, no es un invento de los psicólogos, ¿eh? Solo tenemos una conciencia. Yo ahora estoy haciendo, entre los varones de Morón y Ituzaingó, estamos haciendo un estudio porque me interesa mucho acerca de la conciencia. A ver cómo trabajan el Espíritu Santo con la conciencia. La conciencia es algo creado por Dios en el origen del ser humano. Entonces el Espíritu Santo que viene después, ¿cómo funciona? Porque yo no me quiero equivocar. Entonces veo personas que hablan del Espíritu, pero con su conciencia habla de otro, ¿no? El hecho de que yo esté reconciliado conmigo mismo y mi conciencia no me acuse. Bueno, yo le quiero hacer la última pregunta, Heriberto. Sí. Cuando usted habla ahí de Constantino, que fue el que unió, el que unió toda la iglesia pagana con con los cristianos y creó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los cristianos por ley eso es en base a mi ignorancia, ¿no? Fueron obligados a unirse con esa iglesia pagana y crear la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Eso No, fue lo de Roma vino mucho después. Lo que Constantino hizo,
le sacó a los cristianos, a los discípulos, el horror de sentirse perseguidos. ¿Ya terminamos? Se termina así. Ah.